Como hemos dicho la vez pasada, que estos versículos, del versículo 33 al 50, es un mensaje que el Señor había traído a los discípulos, es una enseñanza que el Señor le había dado a estos discípulos y también que nos da a nosotros, y que podemos traer aplicación a nuestra vida, a nuestro tiempo, de lo que nos habla aquí. Y hemos visto la vez pasada que Jesús tomó a un niño pequeño y en su regazo, en sus brazos, dice la palabra, lo sentó en su regazo para dar ejemplo a los discípulos del verdadero creyente, de aquellos que realmente se han humillado a sí mismos, que han llegado a ser tan humildes y tan confiados como un niño, es decir, que creen en el Señor y que se humillan como un niño. Y es lo que el ejemplo que el Señor nos daba y nos da en estos pasajes, de que si alguno quiere ser el primero, decíamos la vez pasada, y debe ser el servidor de todos. Entonces el Señor toma allí, para enseñar a los discípulos, toma a un niño en sus brazos y da la enseñanza de la verdadera persona o seguidor de Cristo, que se humilla, que es manso y humilde de corazón y que cree en el Señor a pesar de todo, ¿sí? Que no está preocupado, confiado, sino que confía en que su Padre le va a dar aquellas cosas que necesita o que conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre. Y hemos visto que mientras estos discípulos discutían de quién iba a ser el mayor, no permitían ni siquiera el último lugar entre ellos, a aquellos que no les seguían. Y es lo que vamos a mirar aquí en esta mañana, del versículo 38 en adelante. Vemos que allí en el versículo 38 Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Juan le respondió, tomando en cuenta que lo que Jesús había dicho anteriormente. Seguro que la conciencia de Juan estaba molestándole con respecto a lo que había hecho él con sus compañeros, con los otros discípulos, que vieron a un hombre expulsando demonios, es decir, un exorcista, liberando a una persona, pero en el nombre de Jesús, y evidentemente que este hombre no era un fraude, porque Jesús lo hubiese dicho, sino un verdadero creyente en Cristo. Juan y los otros se habían opuesto a este varón que estaba expulsando este demonio en el nombre de Jesús. Se le prohibimos porque no nos sigue, le dice Juan. ¿Por qué no nos sigue? ¿Tenemos que andar prohibiendo a las personas que hablen, que prediquen de Cristo? No es de nuestro grupo, de los que estamos contigo, los que andamos contigo en todas partes. Había un espíritu de sectarismo, de verdad, en Juan. Es posible que Juan hizo esto por amor a su maestro, pero no en el amor de su maestro, con el deseo de honrarle a Jesús, pero no le honró a Cristo con esta acción. Vemos en Juan ese sectarismo tan corriente en todos los círculos religiosos. Vemos, hermano, que eso pasó mucho antes de Jesús y sigue pasando todavía ahora. No solo en el círculo evangélico, pero más condenable es en esto, porque conociendo la verdad de Dios es más condenable para nosotros como cristianos, como que tenemos la verdad de Dios, de tener por mal cristiano y hasta por hereje a quien no piensa como nosotros o no pertenece a nuestro círculo.
Pero como dice 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quién es de Él y quién no. Esto no quiere decir que debemos aceptar doctrinas u opiniones antibíblicas o equívocas en cuanto a la persona y obra de Jesús, porque esto equivaldría a estar en el bando de Satanás y no de Cristo, aceptando esas herejías y esas falsas enseñanzas o doctrinas. Por eso la palabra nos enseña a tener ese espíritu de discernimiento, a examinarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo. Pero si una persona realiza una obra en el nombre de Jesús, en armonía con la voluntad revelada en su palabra, reconociendo a Jesucristo como el autor real de los milagros y no sacando provecho de ello, lo cual también hemos visto, en este caso Jesús dice, en el caso de que si uno realiza obras en armonía con la verdad revelada de Dios y dándole la gloria a Dios, no sacando provecho, Jesús dice en el versículo 39 al 40, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No se lo impida, dijo Jesús, puntualizando el hecho lógico de que si alguien actuaba sinceramente en su nombre, no estaba en su contra, no estaba en contra de Jesús. Cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Cristo, un encuentro con Cristo, de ahí en adelante no existe un punto neutral con respecto a Cristo. Todo aquel que no es o no está en contra de Él, está por Él. Todo aquel que no está en contra nuestra, está por nosotros. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. El que no es conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y Pablo le pasó algo similar. En Filipenses 1:15 al 18 nos cuenta allí Pablo cuando estaba en la cárcel. Dijo Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también hay otros que lo hacen de buena voluntad. Estos que lo hacen de buena voluntad, lo hacen por amor, pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Qué haremos? Que de todas maneras, o qué pasa, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, decía Pablo, y me regocijaré aún más todavía. Porque de todo modo Cristo es predicado. En el versículo 41 tenemos allí de Marcos 9, el Señor dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perecerá, que no perderá su recompensa. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, si nosotros ayudamos a aquella persona que predica el Evangelio, que expone la palabra de Dios, aunque no pertenezca a este lugar, ¿sí?, lo estamos haciendo al Señor, lo estamos haciendo a Él. ¿Sí? A esto es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Le estaba dando el ejemplo de este hombre que estaba obrando o haciendo una obra en el nombre de Jesucristo. Y Jesús le dijo, no se lo impida. De igual manera, como dijo Pedro y Santiago, de alguna manera, la obra de cada uno será aprobada. Entonces, Jesús considera que los actos de caridad hechos a sus seguidores son acciones hechos a Él mismo, a Él mismo. Entonces, los justos, leemos allí en Mateo 25, 37 al 40, Jesús enseñando y diciendo allí, cuando el Hijo del Hombre venga, su reino, con
sus santos ángeles. Dice allí en el versículo 37 al 40 de Mateo 25, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No perderá su recompensa, no perderá su lugar en el reino celestial, aquel que obra haciendo un bien o ayudando a los hijos del Señor o a las ovejas del Señor. Está claro que lo que le dan valor a los actos de bien, aparte de que se debe hacer para la gloria de Dios, es que estas personas pertenecen a Jesucristo. Eso es lo que le da el valor del bien que hacemos, que estas personas pertenecen a Cristo. ¿Contra qué clase de actitud nos advierte Cristo aquí? Contra la intolerancia y el exclusivismo estrecho. Esto ya existía en la antigua dispensación, en la antigüedad. Vemos allí en Números 11, 26 al 29, cuando el pueblo estaba convocado a ir al tabernáculo, cuando los líderes de Israel estaban convocados a ir al tabernáculo, y estos jóvenes o estas personas, Eldad y Medad, no habían ido al tabernáculo y empezaron a profetizar en el campamento, aunque no estaban con el grupo que estaban en el tabernáculo. Y Moisés le dice a Josué, porque un joven va, le dice a Josué, y Josué le dice a Moisés, maestro o mi señor Moisés, prohíbelo, que no hagan tal cosa, que no profeticen. Entonces Moisés le dice, ¿tienes tú envidia de mí? Cuando estos hombres estaban profetizando en el campamento, porque no habían ido al tabernáculo, aunque estaban convocados también ellos para ir allí. Pero el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y allí donde estaban comenzaron a profetizar. Y Moisés le dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta. Y nosotros decimos, ojalá todas las personas hoy pudieran predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación de aquellos, para todo el mundo. Ojalá todos fueran profetas, porque profeta es aquel que trae el mensaje, que predica la palabra de Dios. Y ojalá todos fuesen de alguna o de otra manera predicando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación, ya sea a un amigo, a un familiar, en el trabajo, donde uno, en el círculo que uno se mueve o en el ámbito de que uno se mueve. Entonces ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta. No como hoy que hay exclusivismo, no que el profeta fulano, que el apóstol tanto, no. Ojalá todos fueran predicadores de la palabra de Dios. Aún hoy día ese espíritu de estrecho exclusivismo se confunde con la lealtad a la propia iglesia o denominación. Por ejemplo, oímos decir a algunos, nuestra iglesia es la más pura manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra. Nuestra iglesia es la más santa, la más pura. Nuestra iglesia es la más grande. Nuestra iglesia, nuestro pastor, el ungido, el fulano. Y así. Confunden realmente la lealtad a Dios y a la predicación de su palabra con estas cosas. Porque hay ese espíritu de sectarismo, de individualismo en el ser humano. Todo por causa del pecado que está arraigado en nuestra naturaleza caída. Pero entonces tenemos esta
estos ejemplos, que mi iglesia, que mi pastor, que mi líder, y acá, que el fulano, que el mengano, y siempre poniendo a eso en primer lugar. En tanto estemos en este mundo de pecado o mundo pecaminoso, donde la hipocresía en los altos niveles muchas veces corrompe realmente la vida, tanto en la política como en el ámbito eclesiástico, porque en ambos lugares esta hipocresía corrompe la vida de las personas que ejercen estos poderes o están en estos lugares. Corrompen la vida por causa del pecado, tanto en la política como también en el ámbito eclesiástico. Ahora, ¿no sería mejor dejar semejante juicio a Dios y no andar juzgando o marcando con el dedo a fulano o mengano? Como dije anteriormente, eso no quiere decir que debemos andar aprobando herejías o falsas enseñanzas. Hay que hacer un justo juicio como el Señor nos enseñó. Pero estos semejantes juicios se debe dejar a Dios, porque Él es el juez justo. Él sabe, Él conoce a los suyos. Él sabe quiénes son realmente de Él y quiénes no son de Él. Y un día, como dice allí en Mateo 25 que acabamos de leer, cuando Él venga en su reino, dirá a los que realmente le sirvieron, les dará el honor y el privilegio de llegar a entrar en el reino de los cielos, y al que no, tendrá el lugar, el castigo eterno, el fuego que no se apaga, como vamos a mirar unos versículos más adelante. No debemos ser más restrictivos que Moisés, no debemos ser menos tolerantes que Pablo, como habíamos leído. Sigamos las enseñanzas de Jesús al mismo tiempo que cuidamos lo que nosotros consideramos como sana doctrina. Sigamos el ejemplo del Señor mientras cuidamos lo que nosotros creemos que es sana doctrina, o que a la luz de la palabra vamos viendo lo que es realmente sana doctrina. Tendamos la mano de hermandad a todos aquellos que aman al Señor Jesucristo y construyen sobre el sólido fundamento de su palabra infalible. Podamos ayudar, orar por ellos, clamar al Señor por ellos, por aquellos que predican la palabra de nuestro Señor, que aman al Señor, que construyen sobre el sólido fundamento de su palabra, que ya está, el fundamento ya está puesto en su palabra infalible. Y oremos para que seamos instrumentos nosotros para guiar a otros y para guiarles al camino de la salvación, para la gloria de Dios. Entonces, tenemos esta advertencia allí en el versículo 42 de Marcos 9, allí en Marcos 9, versículo 42. Tenemos esta advertencia. Nos dice la palabra allí: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. No sé si usted alguna vez vio algún molino y un burro dando vuelta, moliendo el grano. En el medio de ese molino hay una piedra, hay un hueco adentro donde se le echa el material, pero es una piedra pesadísima. Y el Señor dice: mejor que se le ate esa piedra al cuello y se le eche al mar. Si hace tropezar a uno de los pequeños del Señor, cualquiera sea. Cualquiera que hace caer a un creyente o a un pequeño que cree en Él, induciéndole a pecar, eso es un asunto muy serio. Jesús dice entonces: cualquiera que en mi nombre recibe a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí me reciben y reciben al que me envió. Tenemos allí en el versículo 43, 45 y 47 las advertencias y lo que el Señor nos dice: que de manera si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
Es decir, si con tu mano o con tu pie haces tropezar a alguien de los pequeños del Señor, o vos mismo, ¿sí?, te tropezás con eso, es mejor cortarte el pie, cortarte la mano, que ir completo al infierno. Porque es mejor entrar al reino de los cielos manco, cojo, al reino de los cielos, que ir todo completamente al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. He visto el otro día un video en YouTube que una persona, un pastor, tomó literalmente esto a un discípulo que estaba robando en la congregación, le cortó las manos. Tomó literalmente esta palabra. Pero lo que el Señor no nos llama acá a hacer algo literal. Esto es figurativo. Entonces, mejor es entrar a la vida eterna en el reino de los cielos, manco, cojo o sin un ojo, que ir completamente al infierno, al fuego que no será apagado, sino que continuamente arde, a ese tormento eterno. Como dije, el Señor aquí nos está hablando en cuanto a cortar algún miembro del cuerpo, está hablando figurativamente, no literalmente, no que andemos cortando literalmente la mano, el pie o sacándole el ojo a nuestros hermanos. A veces entre hermanos no hace falta sacarse el ojo literalmente, figurativamente muchas veces entre hermanos se sacan los ojos, se miran, se comen entre ellos, ¿sí?, con la mirada. Entonces, a eso es lo que el Señor está acá diciendo, no hagas tal cosa, porque si haces tal cosa te vas a ir al infierno, porque no estás cumpliendo con lo que el Señor te manda a hacer. El Señor nos está hablando aquí figurativamente, ya que el pecado es asunto del corazón, no del cuerpo. No tiene que ver con nuestro cuerpo, sino tiene que ver con nuestro corazón. El Señor enfatiza aquí la seriedad del pecado y la necesidad de hacer lo que sea necesario para enfrentarlo, para enfrentar esa situación. Si tu pie, tu mano te es ocasión de caer a ti o de hacer caer a alguien de los pequeños del Señor, mejor cortate, o si tu ojo, mejor sácate. Pero como dije, esto es asunto del corazón, no del cuerpo. Es decir, no tomar literalmente, como le había dicho de este pastor que tomó literalmente y le cortó la mano a un miembro de la iglesia que había robado una batería. Quizás por allí lo encuentre. Pero el Señor no nos manda a hacer eso. No nos manda a hacer eso, a tomar literalmente estas cosas. La eternidad del castigo del infierno es, sin duda, hermano, la enseñanza de las Escrituras. Por allí escuchamos decir, no existe infierno, y si tú crees que no existe infierno, tampoco para ti existirá el cielo, porque si crees que existe el cielo, también existe un infierno, ¿sí? Cualquier cosa que creamos de una de las dos, existe el otro. Entonces, la Escritura nos enseña, y Jesús mismo enseñó en cuanto al infierno, al castigo eterno. El Señor, en Isaías 66, cuando hizo una promesa al pueblo de Jerusalén de restaurar el pueblo, en el versículo 24 de Isaías 66, el Señor dice: a aquellos que volverían a este lugar verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. ¿Por qué estas personas que vuelven a este lugar verán aquellos cadáveres? Porque dice, su gusano nunca va a morir. Es decir, mientras hay un cadáver, mientras hay un cuerpo muerto, putrefacto, allí va a haber gusano comiendo. Y esto es lo que está diciendo, tomando figurativamente el Señor, de que así va a ser el castigo eterno. Mientras haya basura para quemar, el fuego no se va a apagar, continuamente va a arder. En el valle de Hinnom, un lugar conocido como el basural que ardía continuamente a un costado de Jerusalén, tomando ese ejemplo, el Señor dice, allí continuamente quemaban basura, y por haber constantemente basura, el fuego nunca se acababa.
y por haber cadáveres, pudrición allí, ¿sí? El gusano nunca moría. Siempre había estas dos cosas, fuego y gusano que comía continuamente. Así será el castigo eterno, así será el infierno. Mientras haya personas allí, cadáveres para ser consumido, el fuego no se va a apagar. Mientras haya basura allí para ser quemado, el fuego no se va a apagar. Y mientras haya cadáveres allí pudriéndose, el gusano no se va a morir. Hermanos, esto es serio para todo cristiano y para todas las personas. El infierno es real, y un día, cuando el Señor venga, Él apartará a los suyos para vida eterna y a los que no, para condenación eterna. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí el fuego no se apagará, porque los que están allí dirán: yo no merezco estar aquí, yo tengo que estar en el cielo, yo hice buenas obras, yo ayudé a fulano, yo hice esto. Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre, no sé, ayudamos a las personas, hicimos caridad, hicimos trabajo social y cuántas otras cosas hemos hecho en la tierra. No merezco estar aquí. Yo he sido una persona buena, no he hecho mal a nadie. Entonces, por causa de esa ira en contra de Dios, la ira de Dios continuamente va a ser derramada. Continuamente el fuego consumirá a estas personas. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que en aquel tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y el desprecio eterno. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor. Y en Apocalipsis 14, 10, aquel que desprecia al Señor, sirviendo a Satanás, beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y en la presencia del Cordero. Allí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, también el apóstol Juan dijo: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y donde, como dijimos, el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Entonces el Señor nos advierte aquí: si alguna parte de nuestro miembro es ocasión de caer, es mejor cortar y separar que ir todo completo al infierno. Pablo nos enseñó de poder corregir a aquellos que están haciendo daño en la iglesia, aquellos que están desviando al cuerpo o a la iglesia del Señor, y esa es una manera de cortar. Cuando nosotros corregimos, exhortamos y trazamos la verdad de Dios como tiene que ser, en una línea recta. El Señor prueba nuestros corazones también en estas cosas. Dice allí en el versículo 49 de Marcos 9, ya estamos terminando allí, tenemos 2 versículos. Marcos 9, versículo 49: todo serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Para que la prueba de vuestra fe, decía Pedro en 1 de Pedro 1:7,
más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Todo creyente será probado por fuego o pasado por el fuego de la prueba para ser purificado. Todos nosotros pasaremos por esta prueba de purificación, porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Mediante sufrimiento, mediante persecución, mediante estas advertencias que el Señor nos acaba de enseñar en su palabra, allí en los versículos anteriores que acabamos de leer, Pablo le dice a los de Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 y 15, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo esa persona, aunque así como por fuego. Vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 2, versículo 13, cuando estaban las ordenanzas, las leyes. Vemos allí en el Antiguo Testamento, como dije hoy, ya mucho antes ocurría estas cosas en cuanto a lo que el Señor nos ha enseñado acá y nos muestra. Y en el Antiguo Testamento nos enseña allí en Levítico capítulo 2, versículo 13, que los sacrificios o ofrendas que se hacían antes de pasar por el fuego debían ser sazonados con sal. Y dice allí que había una orden. ¿Y cuál era esa orden? Que la sal no debía faltar en ese sacrificio, en ese altar donde se sacrificaba el cuerpo o el animal para ofrenda del Señor. En nuestra vida como sacrificio no debe faltar la sal. ¿Cuál es la sal? La palabra de Dios para nosotros. Dice el versículo 50 allí que estamos mirando en Marcos capítulo 9. La sal es buena, dice Jesús. Es un elemento esencial. Y la sal servía para refrigerar la carne antes, cuando no había heladera. Por lo menos en mi caso, mis padres hacían eso. Le salaban a la carne, le dejaban 2 o 3 días allí en un juentón, una bandeja, toda la carne, y luego lo colgaban, y eso conservaba, la sal conservaba a que la carne no se haga fea. Y de esa manera preservaban el alimento. Hoy ya no se hace eso, porque hoy ya casi todo el mundo tiene heladera, ¿no? De manera que dice el Señor aquí, tened sal en vosotros mismos. Es decir, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. Porque no es que me tengo que andar bañando con sal, me tengo que bañar o impregnar de la palabra de Cristo. Pablo dijo en Efesios también, Efesios capítulo 5, versículo 18, que debemos no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra va unida a lo que nos dice Colosenses 3:16. ¿De qué manera uno es lleno del Espíritu Santo? Llenándose con la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, para realmente amar a nuestros hermanos y amar a otros y caminar y aprender y ser esas personas que caminan en el camino del Señor, debemos estar llenos de la palabra. No debe faltar esa sal en nosotros. No debe faltar la palabra de Dios en nosotros. Que podamos
enseñar con toda sabiduría y amonestación unos a otros, cantando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, con acción de gracias en nuestros corazones, dice Colosenses 3:16. Es decir, debemos de tener el Espíritu Santo y debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 nos dice el fruto del Espíritu Santo. Si ese fruto del Espíritu Santo abunda en nosotros, no tenemos que andar preocupándonos de quién predica, si predica o no predica, o de qué manera lo está haciendo. Como dije anteriormente, eso no significa que debemos de andar aprobando herejías y cuantas otras falsas enseñanzas, porque de esa manera nos estaríamos en el bando de Satanás, no de Dios, no de Cristo. Pero Gálatas 5:22-23 nos dice que estos elementos producen en nosotros un carácter piadoso, en nosotros, y nos capacita, es decir, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice allí la palabra: contra tales cosas no hay ley. De manera que estos elementos producen en nosotros un carácter piadoso y nos capacita. De manera que el creyente, o nosotros como creyentes, actuamos como un conservante dentro de la sociedad. Somos la sal de esta tierra. Todo creyente actúa como un conservante en medio de este mundo corrupto, lleno de pecado. Jesús dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿O con qué se salará otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si nosotros no estamos llenos de Dios, llenos de su palabra, seremos burla de la sociedad, seremos pisoteados por la sociedad. Que quizás le hablemos a alguien y queramos que esa persona cambie, que sea transformada por el Evangelio, pero nosotros mismos no somos transformados porque no estamos con la palabra de Dios, no está la palabra de Dios en nosotros abundando. Es decir, estudio la palabra, leo la palabra, me impregno de ella, pero también adorno ese evangelio que estoy aprendiendo y estudiando con mi testimonio, con mi ejemplo, con mi vida. Yo no le puedo decir a alguien que ame a su esposa si yo no la amo. Yo no puedo decir que eduque a sus hijos si yo no lo educo a lo mío. Entonces, soy burla para la sociedad, soy pisoteado para otros. Yo no puedo querer sujetar o enseñar a alguien si yo no soy sujetado y enseñado por la verdad de Dios, por su Espíritu Santo. De manera que seré pisoteado por los hombres y ya no servirá para nada la palabra que hay en mí. No servirá. No servirá la palabra que hay en mí. La palabra de Dios sirve y tiene poder en mí cuando yo le pongo en práctica. No solo soy hacedor, no solo soy oidor, sino hacedor de ella, de la verdad de Dios. Y allí el Señor nos dice, que estamos leyendo en Marcos 9, tened paz los unos con los otros, en el versículo 50. Tened paz los unos con los otros. Primero nos dice, tened sal en vosotros mismos, y luego nos dice, tened paz los unos con los otros. Jesús le está diciendo y enseñando a sus discípulos aquí, a estos que tenían que todavía le faltaba esa madurez, como a nosotros. Nos falta crecer en muchas áreas de nuestra vida espiritual. A estos discípulos también le faltaba crecer. Amaban al Señor, honraban a Cristo, pero no de la manera que Cristo quería que lo honren o que le amen,
solo querían estar su grupito allí. ¿Cuántas veces vemos en la palabra de Dios que a muchos le decían, no, no le molesta el maestro, no está ocupado el maestro? Y acá le dijeron a esa persona que estaba haciendo una obra de bien en el nombre del Señor, le dijeron, no siga haciendo eso, porque tú no perteneces a nosotros, tú eres de otra. Bueno, no voy a decir esa expresión. Entonces el Señor nos dice acá, tened paz los unos con los otros. Y en Mateo 5:9 el Señor en las bienaventuranzas nos enseña, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Mateo 12:18. Por lo demás, hermanos, decía Pablo a los de Corintios, en 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos. Y acá, sed perfectos, nos está diciendo, sed como Cristo. Seguid su pisada, su ejemplo, porque no somos perfectos, hermano, pero estamos en ese camino de aquel que es perfecto y que nos dejó el ejemplo. Confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz será con vosotros. Vivir en paz los unos con los otros. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, dice Santiago 3:18. La semilla es la palabra, y aquellos que hacen la paz sembrarán en paz esa semilla. No peleándose con todo el mundo, no discutiendo acá, allá, o insultando, diciendo, no, donde yo voy es mejor, acá no, sino predicando en paz. Porque lo que va a cambiar es la palabra de Dios, no nosotros. La que prevalece para siempre, la que no será destruida es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y es ella la que va a cambiar y la que va a transformar los corazones de las personas como lo hace con nosotros. Debemos estar en guardia, hermanos, preparado con la armadura del Señor. Toma toda la armadura, decía Pablo en Efesios, toda la armadura de Dios, para estar en guardia, preparado contra las asechanzas del diablo, de nuestra carne y del mundo. No sea que endurezcamos a otros o desviemos a otro del camino, o que nosotros mismos nos perdamos, seamos desviados. Si cualquier órgano del cuerpo sea una amenaza o trampa, inmediatamente debemos de actuar de forma sabia, como dijo el Señor, cortando o sacando. No literalmente, hermano, vuelvo a repetir. Con esa fuente de tentación que muchas veces viene, debemos de cortar, de sacar. Los que rehúsan hacerlo, vemos allí en su palabra, van directo al infierno, al fuego que no se apaga y donde el gusano no muere. Finalmente el Señor nos dice aquí en estos versículos, en Marcos capítulo 9 que hemos estado mirando, todos van a sufrir pruebas de fuego. Y hermanos, a veces estas pruebas vienen entre hermanos. El Señor permite muchas veces que estemos, aunque estemos allí juntos y no haya acuerdo, muchas veces permite, como la piedra cuando estás metido en algo y le empiezas a sacudir, se va puliendo, se va calando. El Señor muchas veces permite estas pruebas de fuego en la iglesia, entre hermanos. Y no me refiero solamente a este lugar, sino con otros hermanos de otras denominaciones o de otros lugares donde se congrega.
todo va a sufrir prueba de fuego. ¿El remedio cuál es? Siempre debemos tener sal en nosotros mismos. Es decir, siempre estar preparado con la palabra de Dios para presentar defensa contra todo aquel que demanda esperanza por razón de nuestra esperanza. Aquellas cualidades que contribuyen bendición para nosotros y los demás, y para ser más efectivos, debe haber entre nosotros paz, esa paz que proviene de Dios, no de los hombres. De manera que el Señor nos muestra, nos